Buenas tardes, mi nombre es Olga Lucía Zapata Esguerra y soy la mamá de María Paula. Soy docente de artes plásticas y trabajo en la Secretaría de Educación del distrito. Llevo ya más de 17 años en la práctica pedagógica, trabajando con niños desde primero primaria hasta noveno de secundaria. María Paula es una joven que nació con 29 semanas de gestación. Fue bebé prematura, bebé canguro. Nació en la clínica San Pedro Claver y desde el momento del nacimiento tuvo oxígeno conectada las 24 horas. Eso le produjo desprendimiento de retina en ambos ojos, lo cual pues derivó en una visión periférica. Perdió la visión del ojo derecho y en este momento es una persona de baja visión por el ojo izquierdo. Bueno, María Paula tenía un poco más de 2 meses de edad cuando yo pues me enteré del diagnóstico y ella salió de la incubadora a los 57 días de nacida. Entonces, pues yo dormía con ella en ese momento, la tenía cargada en mi pecho todo el tiempo. Y una noche yo sentí que ella me miraba fijamente, no me quitaba la mirada. Y pues a mí me causó curiosidad, pero como teníamos controles todos los días en la casita canguro, yo le dije a la doctora pues que la revisara. Y la doctora dijo que veía algo como sospechoso en la visión de la niña. Nos remitieron de inmediato. Ella la veían en el Seguro Social, la veían en la casita canguro. Y de ahí nos remitieron a la clínica San Rafael, eh, donde un doctor que tenía un equipo de médicos buenísimo. Y el doctor, pues al revisarla me dijo que la niña pues se le había desprendido la retina. Ya en ese momento el ojo derecho, la retina del ojo derecho estaba totalmente desprendida y en el ojo izquierdo estaba comenzando a desprenderse y tocaba intervenir de inmediato, hacer una cirugía para salvarle al menos lo que le quedaba de visión, porque igual no iba a quedar viendo al 100%. Pues enterarme de esa noticia para mí fue tremendo, tremendamente duro, durísimo. Y pues yo en cierta medida me sentía pues como responsable de todo eso porque por mi diabetes la niña había nacido prematura y ella pues no había alcanzado como a desarrollarse plenamente. Eh, yo entré en coma y por eso tocó, además tenía una neumonía y por eso tocó pues hacer la cesárea de un momento para otro. Y entonces por eso la niña no tenía desarrollados sus pulmones y requería el oxígeno. Y eso había sido lo que le había ocasionado el desprendimiento. Y yo sentía una culpa enorme, enorme. eh, para mí fue muy duro, durísimo, porque los doctores decían que eso no tenía reversa, que, que, que así
Así como ya se había hecho la cirugía, pues no había más posibilidad de hacer otra intervención quirúrgica. Entonces para mí fue muy duro, necesité ayuda psicológica y con el papá de ella pues fue terrible. Él siempre me culpó a mí de la situación. Él sencillamente se lavó las manos y depositó como toda esa carga en mí. Y era como la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, cómo podíamos salir de eso, cómo podíamos superar esa situación. Bien, los médicos pues no daban como muchas esperanzas de que esa situación se pudiera corregir. Ellos desde un comienzo me decían que iba a ser una condición permanente de la niña en ese momento, que lo que tocaba hacer era ayudarle mucho en su desarrollo, en su estudio, iba a requerir herramientas especiales, iba a requerir apoyo constante. eh, no había, que no iba a haber ninguna intervención quirúrgica que corrigiera ese diagnóstico como tal. El ojo derecho ya estaba perdido y en el izquierdo lo que se había hecho pues ya era la cirugía que se le había realizado, ahí se le había acomodado en parte la retina, pero que su visión no iba a ser la más óptima. Cuando María Paula tenía 2 años, ella todavía no caminaba, en parte por todo ese atraso en su desarrollo al nacer. Y cuando ella empezó a caminar, eh, pues ella se desplazaba pues sin ninguna restricción. Y un día, caminando como ella lo estaba haciendo, se estrelló contra el marco de una puerta y se estrelló por el lado del ojo por el cual no veía, por el lado derecho. Y claro, ella se pegó durísimo. Y yo en ese momento le dije, mi amor, es que tú no ves por ese ojito. Tienes que tener cuidado al caminar, porque no puedes ir a toda velocidad sin mirar lo que hay alrededor. Y claro, desde ese momento ella, es una ventaja que ella ha tenido siempre es que ella aprende muy rápido. Y desde ese momento ella comenzó a interiorizar la situación. Yo vi que ella cambió en su actitud un poquito en el momento de caminar, de percibir el ambiente alrededor. Y esa fue la primera vez que yo le mencioné algo al respecto a ella. Después ya de conocer la situación, yo tuve mucha ayuda de la EPS en ese momento, del Seguro Social. Y pues a mí me atendió una psicóloga con la cual hablé mucho. Me remitieron a varias entidades que me enseñaron a tratar, a tratar la situación de enseñarle a una niña con discapacidad visual a afrontar el mundo. Entonces yo en ese momento, aunque estaba devastada por dentro,
yo tenía que ir con mi hija donde fuera. Iba a la casita de Lindsay en el 20 de julio y la llevaba a terapia 3 veces a la semana. Y allá le enseñaron a ella cómo, cómo moverse, cómo afrontar el desplazamiento, cómo aprender a movilizarse. Y muchas entidades me colaboraron, muchas entidades me ayudaron como a ayudarle a ella. Bueno, pues el reto más importante para mí, y lo he asumido como una meta, es que ella pueda como tener las herramientas para hacerse cargo de sí misma y poder desempeñarse en cualquier cargo en un futuro, poder valerse por sus propios medios, tener un trabajo, desempeñarse, desplazarse por sí misma. Yo no voy a estar toda la vida con ella, yo soy consciente de eso. Y ella tiene que empezar a hacerlo por ella sola, o sea, por ella misma, hacerlo por su propia cuenta. Y ese es el reto para mí, o sea, el día que yo ya no pueda estar con ella más por mi condición de salud, por tantas circunstancias que hoy vivimos, yo quiero que ella quede con la seguridad de que va a poder trabajar con libertad y va a poder trabajar consciente de que ella puede hacer todas las cosas que se proponga. Y esa es como la meta que yo tengo acá, que ella estudie, que se prepare, que se forme y sea una mujer pues integral en todo sentido. Bueno, a María Paula desde pequeña le ha tocado luchar contra la discriminación. Y la discriminación en el colegio ella la vivió tremendamente, porque los niños son crueles en cierto sentido. Y en la universidad, pues también ha tenido algunas eventualidades, siempre las van a existir, así sea en algún trabajo, en algún lugar específico, siempre va a haber discriminación. Y eso es lo que ella tiene que, que prever para que no la afecte psicológicamente. Ella es una niña muy fuerte, una jovencita muy fuerte. Toda la vida ha sido consciente de sus limitaciones y las ha superado. Pero entonces tiene que prepararse para vivir en un mundo que no entiende esas limitaciones de los demás y que no las acepta y no las tolera. Entonces yo creo que los retos que ella tiene, bueno, aparte de estudiar y prepararse, porque eso no es el problema mayor, ¿no? Ella es una niña que estudia, que se prepara, que progresa, pero sí le tocará en el futuro luchar contra la discriminación y las injusticias de otros. Yo nunca, yo nunca. Pues yo le he apoyado en todo sentido, en todo lo que ella ha necesitado. Desde niña he buscado el mejor camino para que ella pueda
lograr las cosas. No ha escatimado ni recursos económicos, ni recursos espirituales, emocionales, para darle apoyo a ella. Nunca lo he hecho y no lo haré. Todo lo que ella necesite, yo pienso, pues, dárselo para que ella pueda alcanzar sus metas. Y así lo he hecho pues a mí no me duele. No me duele como puede ser que al papá sí le haya dolido, a mí no. A mí no me duele. Yo sé que mi hija está donde está por mi familia y por mí, porque hemos estado siempre con ella y hemos buscado la mejor manera para que ella aprenda, para que ella avance. Y así pues pienso seguirlo haciendo. Esta etapa pasó más o menos entre los 4 y 7 años. En cierto punto sí era consciente, no del todo. Era consciente en la medida en que yo sabía que me tenía que desplazar con mucho cuidado, moverme muy despacio porque sabía que había una parte de mi cuerpo que no funcionaba normal, ¿sí? Entonces, en ese momento como que sí era consciente en eso, pero no era consciente en todo lo que se me iba a venir a lo largo de la vida y a lo largo que yo iba a experimentar, porque no, como que apenas estaba adentrándome a saber cómo llevar una condición de estas. Al principio era como, claro, incertidumbre, porque yo no sabía nada, pero después que empecé como a entrarme en la etapa sentí mucho miedo, mucha tristeza, mucha frustración, mucha angustia, porque es muy difícil uno como niño tener que enfrentarse a estas cosas tan grandes y enfrentarse para toda la vida, que uno en ese momento no sabe que es para toda la vida, ya luego uno comprende que es algo que va a vivir con uno siempre, pero en ese momento era apenas como el inicio, adentrarse a empezar a vivir y a empezar uno a defenderse con las herramientas que va construyendo a lo largo de sus vivencias. Entonces era como mucho miedo porque yo no sabía nada, yo no sabía cómo iba a ser, yo no sabía cómo me iba a recibir el mundo, o sea, yo no tenía ninguna herramienta para poder afrontar la situación más allá de la ayuda claramente que me daba mi familia en ese momento. Al principio, como era tan inocente, como que no tenía ningún problema. Yo me relacionaba normalmente y normalmente me refiero no que tuviera como alguna limitación para hablar o algo así, sino normalmente me refiero como sin ninguna molestia sentimental o emocional. Porque claramente en esa etapa, en ese principio de esa etapa, yo no tenía como tanta conciencia de lo que se me estaba atravesando y por lo que yo iba a pasar. A medida que ya fui entendiendo un poquito más la situación, me sentía muy incómoda y muy tímida porque, claro, no sabía cómo relacionarme con las demás personas, no sabía si me iban a aceptar bien, si me iban a aceptar, digamos, en ese momento uno cuando es niño es muy importante la aceptación de la sociedad y de la gente, de los más niños en el colegio. Entonces, claro, en ese momento yo como que no sabía si ellos me iban a aceptar, si yo iba a poder jugar con ellos, si yo iba a poder estar en una clase normal como lo hacían ellos. O sea, para mí era muy difícil porque yo no me sentía muy sola. En ese momento no era tanto el miedo como de tener una vida normal y de poderme defender, sino como el miedo a poder relacionarme en un entorno con gente de mi misma edad, ¿no? Y poder compartir, poder jugar, poder tener amigos. Lo más sencillo para un niño es eso, ¿no? Poder ir a jugar, poder tener amigos, salir, o bueno, ir a la casa de la otra gente a poder jugar con los juguetes, o sea, cosas como muy de niños, porque claramente en esa época yo era una niña, entonces
pues eso, siento que esa era como mi mayor preocupación y mi mayor miedo, pero también a la larga cuando se iba desarrollando esa etapa era poder defenderme bien en el colegio, poder de verdad aprender, ¿sí? A leer, a escribir, a las habilidades básicas que todos sabemos, ¿sí? Pero para mí fue muy difícil porque, claro, si yo no hubiera tenido el apoyo, por ejemplo, de mi abuelita que ya me enseñó a leer, me enseñó a escribir, yo creo que en el colegio no creo, estoy segura que en el colegio yo no hubiera aprendido. Sí, para mí fue muy duro eso porque, claro, llegar a un salón de clase y acostumbrarme a un mundo y adaptarme a un mundo que no está hecho para mí es muy complicado. Bueno, como les había contado todo el tema del colegio, entonces en ese momento los profesores no se preocupaban, porque como ellos sabían que yo no veía, no veían la necesidad de preocuparse y tampoco de esforzarse porque yo aprendiera. Entonces, claro, no me ayudaban, no me brindaban ningún apoyo en temas de material académico que me funcionara a mí, porque, claro, mi mamá siempre estuvo muy pendiente de eso y ella me ampliaba todas las hojas en doble carta para que yo pudiera leer, pero claro, si no hubiera sido por ella, los maestros nunca mostraron como ningún interés hacia que yo de verdad aprendiera correctamente las materias básicas como les había comentado. Y por parte pues de los niños y como mi ambiente de amistad y social, digámoslo así, yo no tenía amigos, porque en ese momento los niños, y aún, sí, aún, niños y adultos como que no comprenden estas cosas y cuando ven algo diferente, que uno no es diferente, cuando ven algo diferente, ellos aíslan a las personas porque no está dentro de su círculo social, porque no está dentro de las capacidades normales que ellos llaman normales como las que tienen ellos. Y claramente esto empezaba a crear en mí un cansancio y un agotamiento, tanto físico como mental, porque a mí me tocaba, y siempre me ha tocado, hasta ahorita me ha tocado hacer doble esfuerzo para todo, que ya más adelante les voy a contar. Claro, claro, por lo que les comentaba, yo me sentía muy diferente en cosas tan mínimas también como los cuadernos. Entonces, claro, como yo no alcanzaba a ver los renglones de los cuadernos, mi mamá, pues ella es muy linda, eh, me subrayaba las líneas de los cuadernos para que yo me las retenía, para que yo pudiera escribir sin salirme del renglón porque yo no alcanzaba a ver. Pero claro, cuando tú comparas tu cuaderno así y tú ves los cuadernos de tus amiguitos o de tus compañeros, porque no eran amigos míos, que son normales, que son cuadernos que tenían stickers, que ahorita para uno no es tan relevante, pero en ese momento para uno era todo, o sea, uno en ese momento quería tener cuadernos normales, poder escribir con esferos de cualquier color, poder tener todo lo que tenían ellos, pero yo sabía que yo no podía porque si yo usaba esfero morado, no lo iba a ver, si yo usaba esfero azul, no lo iba a ver, a mí me tocaba usar siempre lo mismo, pero por mi condición visual, entonces, claro, yo me sentía muy diferente porque yo veía que ellos jugaban, que ellos corrían, que ellos iban a fiestas, a mí nadie me invitaba a nada. Bueno, en esta etapa yo sentí mucha tristeza, era una depresión muy grande y tenía una pregunta en la cabeza que me rondaba todo el tiempo y me decía, ¿por qué me tocó vivir esto a mí? ¿Por qué no le tocó a otra persona y por qué me tocó a mí afrontar una situación tan complicada? Y yo era una niña, o sea, yo no, y aparte era inocente de todo, yo no pedí haber nacido así, y nadie en mi familia, entonces yo sentía una tristeza muy, muy grande. Sí, es indispensable. Cuando yo estaba en esta etapa, claro, esa etapa pasó entre los 9 10 años hasta los 13 14 más o menos. Entonces, yo recibía del colegio un bullying constante todo el tiempo, aparte que en la calle la gente me discriminaba muy feo y me miraban muy feo porque pensaban, y me lo decían, pensaban que yo les iba a pegar alguna infección porque veían que yo tenía alguna condición diferente a ellos, supuestamente, y entonces
me decían que yo los iba a contagiar de algo y que por eso como que no se acercaban a mí, me miraban feo, en el colegio me hicieron un bullying terrible, me escondían las cosas porque sabían que yo no veía, me golpearon, entonces fue un bullying muy, muy tenaz y son temas cruciales porque ya de por sí uno lleva una carga emocional muy fuerte para manejar un tema de estos porque para nadie es algo fácil y para nadie es algo sencillo y menos para uno que lo vive todos los días. Y ahora súmenle el bullying y la discriminación de las personas que te hacen sentir peor de lo que ya estás y te hacen sentir que tú no vales. Entonces eso me llevó a mí una depresión muy grande en donde yo estaba entre la vida y la muerte porque yo no quería hacer nada, yo me quería morir. Porque yo decía, ¿por qué me toca esto a mí? Porque la gente no entiende que yo no soy culpable de esto y porque la gente no entiende que yo no pedí haber nacido así, que para mí es muy complicado estar en una situación de estas y ya que me estén criticando, que me estén haciendo todo este tipo de cosas, es muy difícil para mí. A raíz de todo esto, a mí me tocó tomar terapia psicológica durante mucho tiempo. Yo me sentía muy mal, pero muy mal es muy mal. Yo lloraba todos los días, yo iba al colegio porque me tocaba, eh, yo no me sentía bien conmigo misma, porque yo sentía que yo no iba a poder hacer nada con mi vida. Yo sentía que era una inútil, yo sentía que esta condición que tengo me había trancado la vida tenaz y me tocó a raíz de esto tomar terapia psicológica y con ayuda claramente de mi familia, de mi mamá, mi abuelita, mi tía y mi prima que siempre han estado ahí para mí, acompañándome, ha sido también una ayuda muy grande porque ya como ustedes escucharon a mi mamá hablar, ella siempre hizo y hace de todo para que yo esté bien, para que yo me sienta más o sea, más o igual que los demás para que no me sienta discriminada, porque son problemas que la gente a veces no, y cuando uno es niño, uno no es consciente de las palabras que dice y eso puede ser bastante hiriente y puede llegar uno de verdad a poner a una persona en un estado muy mal y más uno teniendo una condición que no es fácil de manejar. Aquí sentí mucha resignación y mucha tranquilidad. O sea, no fue una resignación de decir como que me tocó y es una resignación con rabia y porque no hay nada más que hacer, sino que fue una resignación de verdad como de un descanso. Entonces, como les había comentado, claramente como fue un descanso, después de que yo pasé por todo este proceso de la terapia psicológica y todo lo que les había comentado, ya esta etapa fue desde los 15 hasta los 17. Entonces, ya yo pasé por mi proceso de terapia psicológica y, claro, no me sentía 100% a gusto conmigo misma, pero acepté mi diagnóstico y acepté mi condición y en ese punto yo dije, bueno, en este caso ya me toca resignarme y tomarlo de la mejor manera porque me voy a morir así. O sea, esto es algo irreversible y aparte es algo que yo no voy a poder cambiar. Y también por esas épocas me dio una catarata en el otro ojo, en el que, por el izquierdo, por el que sí veo. Entonces siento que en ese momento yo dije, yo tengo que dejar ir lo que pasó y enfocarme en estar bien, porque donde la cirugía que me iban a hacer no hubiera salido bien, pues yo quedaba ciega, literalmente. Entonces, en ese momento, antes de la cirugía, yo, ahí en el hospital, yo dije, ya voy a dejar ir lo que pasó y me voy a concentrar en descansar y en enfocarme en que todo me va a salir bien ahorita, pero más que todo en descansar, en dejar ir, en soltar todo lo malo que me había pasado y empezar a trabajar en mí, empezar a trabajar en cómo voy a poder afrontar esto de la mejor manera para que yo pueda tener una vida completamente, yo siempre la he tenido, ¿no? Pero claro, no lo sentía internamente, pero yo decía, para poder tener una vida completamente normal y efectiva y poder hacer lo que yo quiera hacer sin ninguna limitación, a pesar de que yo tenga mi condición visual, que ustedes claramente pues ya conocen.
En esta etapa de mi vida siento fortaleza y una gran alegría, un gran orgullo de lo que he logrado hasta el momento. Claramente, graduarme de una carrera universitaria como esta no es nada fácil para ninguno de nosotros, independientemente de que tengamos una condición de discapacidad o no. Eso creo que todos lo sabemos y es un trabajo muy duro y muy gratificante, ¿no? O sea, llegaron hasta este punto y decir, voy a presentar mi proyecto de grado y voy a presentar lo que yo compuse y lo que me he guerreado durante toda la vida, porque esto ha sido un trabajo de toda la vida, no solamente de 5 años. La música es algo que acá todos lo sabemos, es un trabajo constante y por más de que uno se gradúe y tenga títulos o lo que sea, es un trabajo que es siempre en estar haciendo y haciendo y haciendo. Entonces me siento muy orgullosa de lo que he logrado hasta el momento. No fue nada fácil, no fue nada fácil adaptarme a una carrera como estas. Eh, o sea, fue un reto completamente desde todos los aspectos y claro, siento que el principal fue, bueno, cómo voy a responder con todo el tiempo. Y siento que lo que me ha salvado a mí es la gran memoria que tengo. O sea, creo que no muchos lo saben y cuando empezamos este camino universitario, yo me presenté a muchas universidades y en una universidad me dijeron que no me podían recibir por más de que yo hubiera pasado todos los exámenes de admisión porque no sabían cómo tratar mi condición, que no tenían métodos para enseñarme a mí. Y yo decía, pero ¿cuáles métodos? O sea, sí, yo todo me lo aprendo de memoria, pero todo es todo. O sea, todo es absolutamente todo. Y la verdad, yo solamente necesito como tal una hoja ampliada en doble carta. Yo no necesito nada más. Y eso para el primer día, porque de resto yo llevo todo aprendido. Entonces, cuando yo arranqué aquí a hacer la carrera, me aprendía todo lo de teclado, me aprendía todo lo de gramática, lo de coro, lo de violín, lo de orquesta y todo es todo, ejercicios rítmicos, ejercicios melódicos, duetos, en teclado, los estudios, todas las obras, las progresiones, absolutamente todo, porque era la única, los sing and play era la única manera que yo tenía y tengo afortunadamente para poder eh, solventar mi parte visual. Entonces, o sea, eso es lo que me ha ayudado a mí, claramente, a, a poder desarrollar esta carrera universitaria de una manera totalmente normal. Yo creo que yo no le he pedido ayuda a nadie y la gente que me conoce sabe que me dejan algo e independientemente de lo que sea que pase, yo respondo y saco lo mejor de ese trabajo, saco lo mejor que puedo dar y así fue como yo me adapté. En violín también me aprendía todos los conciertos, los estudios, las partitas de Bach, en orquesta lo mismo. Entonces, cuando me llaman también que acompañe a alguna gente en algún recital o por ese tipo de cosas, algún concierto, todo me lo aprendo y la memoria para mí es fundamental. O sea, sin eso yo siento que no hubiera podido sacar esta carrera adelante. Bueno, como consejo, hay varias cosas. Si ustedes son docentes y se dedican a la docencia, que aquí claramente hay docentes, importante, sí es primordial que tengan como esas herramientas para poderle enseñar a gente con discapacidad. Así ustedes no se especializan en eso, pero sí es fundamental para que ustedes puedan abordar estos casos de una mejor manera y una manera más fructífera, para que tanto ustedes se sientan tranquilos, pero uno como persona y como estudiante también se sienta tranquilo. Claro, en este caso yo he tenido muy buenos maestros que se han preocupado por esta situación. Ya cada maestro sabe quién es, pero he tenido excelentes maestros aquí durante la carrera que se han preocupado de verdad. Por eso, como hay personas que no lo han hecho, y sí es bastante importante que ustedes como docentes, así no se especialicen en esta área, lo tengan muy claro porque esto le puede ayudar la vida a uno como persona y como estudiante que está aprendiendo y se está formando como profesional en manos de ustedes y ustedes que están formando a un estudiante y a una persona que va a salir a la vida profesional, a la vida eh, real como tal, a defenderse con las herramientas que ustedes le dejaron y que ustedes estén tranquilos de que lo que ustedes le enseñaron él lo va a poder, o él o ella lo van a poder usar a su favor el día de mañana cuando lo requieran.
Y ya para finalizar, la enseñanza que me gustaría dejarles es que primero no discriminemos a la gente sin conocer y por favor enseñémosle a los niños que no tienen que discriminar a nadie ni hacerle bullying a nadie porque supuestamente son diferentes a los demás. Por favor, es lo que yo más encarecidamente les pido. Yo, como les conté, sufrí mucho, o sea, sufrí demasiado por ese tema y ustedes tampoco no discriminen a nadie sin conocer y ayudémonos. Siento que el mundo está para eso, cada uno aprende del otro. Y ustedes, estoy segurísima de que han aprendido muchas cosas de lo que yo les he dejado en esta carrera, en este proceso durante 5 años. Y eso lo vamos a seguir teniendo a lo largo de la vida. Uno no sabe qué le puede llegar a pasar a uno, Dios no lo quiera, o a alguna persona cercana a uno. Y es muy bonito poder aprender de estos casos para que uno el día de mañana sepa cómo afrontarlos, cómo manejarlos y cómo estar seguro de que si algo pasa, uno va a tener alguna persona que te va a poder guiar en este camino y no como nos tocó a mi familia y a mí, desde el desconocimiento, aprender en el camino, aprender en la vida a poder manejar estas cosas. También, ya para cerrar, les quiero dejar que valoremos mucho el trabajo que hacen las personas con discapacidad, porque esto que ustedes ven aquí es un trabajo muy duro para uno, porque es doble esfuerzo. Siempre uno, cualquier cosa que haga en la vida le va a tocar hacer doble esfuerzo y eso requiere una valoración muy importante porque nos da a nosotros un nombre, nos da a nosotros una importancia y esa importancia es la que yo quiero dejarles a ustedes aquí. Claro, les quería compartir mi experiencia, mi proceso, mi vida, mi vivencia, pero también dejarles esa enseñanza de que valoremos y respetemos el trabajo de las personas con discapacidad, porque nos toca muy duro para poderles traer a ustedes algo como un proyecto de esta magnitud. Muchas gracias y espero que les haya gustado.